Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez. Hoy día vamos a ver el sexto capítulo del libro El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. Hemos estado revisando ya los 5 primeros capítulos. Estamos ahora en el sexto. La siguiente semana hacemos el séptimo capítulo, que es el último capítulo de este libro, y luego pasaríamos a otro libro, aún estamos viendo cuál, probablemente sea esto, Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales de Rogers, pero estamos abiertos a que ustedes planteen algún libro relacionado a la psicoterapia humanista que deseen con el cual deseen ustedes que continuemos este proyecto, de juntarnos todos los domingos por este medio para revisar la bibliografía. Entonces, para las personas que han estado constantemente viendo los lives de los domingos, muchas gracias por estar siguiendo este espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del capítulo número 6. El capítulo número 6 tiene como nombre ¿Cuáles son las implicaciones para la vida? Y en este capítulo, Rogers lo que hace es precisamente eso, plantearse esta pregunta sobre cuáles son los posibles focos a donde este planteamiento de Rogers puede tener más cabida dentro de la vida de cada una de las personas, ¿no? La vida más del día a día. Y hace referencias al impacto que podría tener el trabajo, su trabajo, el que hemos estado revisando en estos 5 primeros capítulos, en la educación, en la vida familiar, en la buena comunicación y después en el aspecto creativo, ¿no? Vamos a revisar este capítulo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo acá en la caja de comentarios de abajo. Y bueno, algún saludo también. Y bueno, este capítulo tiene como nombre esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias para la vida? Es un capítulo relativamente largo y él comienza comentando este capítulo diciendo: he descubierto que la experiencia psicoterapéutica tiene implicaciones significativas y profundas respecto a la educación, la comunicación entre las personas, la vida familiar y el proceso creativo. Y precisamente en estos puntos él va a girar en todo este capítulo para hablar sobre cuáles son los posibles impactos que puede tener la terapia centrada en la persona en la educación, en la comunicación entre las personas, la familia, ¿no? Los problemas que pueden surgir dentro de la familia y el proceso creativo. Él comienza diciendo, con un subcapítulo que dice ideas personales sobre la enseñanza y el aprendizaje. Comenta sobre una asamblea que él realizó en Harvard sobre la influencia. La asamblea tenía como foco conversar sobre la influencia sobre la conducta humana y su enfoque en el aula. Y él plantea la importancia de la enseñanza centrada en el alumno, ¿no? La enseñanza que tenga como foco el alumno, no el material que hay que digamos, enseñar, sino sobre el alumno, su proceso de aprendizaje. Y claro, como bien he dicho antes también, esto puede sonar algo muy obvio en un contexto como el que estamos ahora, ¿no? En un contexto en el que obviamente la educación constructivista y la educación centrada en el alumno puede ser algo muy normal, ¿no? Muy obvio, pero en un contexto, hablamos de más o menos comienzos, mediados de la década de los 50 del siglo XX, esto era un planteamiento muy novedoso. Entonces es importante, si tienen algún comentario pueden hacerlo, ¿va? Esto era muy novedoso en esa época. Entonces, importante señalar esto, ¿no? Él comentaba que antes de realizar esta asamblea había viajado a México. Él, como ya comentaba en el primer capítulo, le gustaba mucho viajar a Centroamérica, a México, al Caribe, para relajarse bastante.
Y él dice que en ese lugar, ¿no? En México, pintó, escribió, tomó muchas fotos y se sumergió mucho en la obra del filósofo Kierkegaard. Y dice que escribió con mayor honestidad, fue llamado comenzó a llamar a las cosas por su nombre. El contacto con este filósofo le ayudó mucho a que él pueda, eh, bueno, se identificó mucho con este autor y además le ayudó mucho a que él pueda comunicarse, comunicar las cosas con su nombre, se sintió más libre de poder realizar el trabajo con mayor honestidad, ¿no? Le impactó mucho el trabajo con los estudios de Kierkegaard que realizó allá en México. No sé si se escucha bien, voy a pedirles por favor, como hemos tenido acá en Perú unos problemas con el internet, voy a pedirles que me comenten si se escucha bien el audio. Entiendo que el video tal vez está un poco entrecortado, pero por favor si se escucha bien el audio me avisan o si se escucha mal también para saber. Luego comentan, ¿no? Cosas con las que él discrepa, ¿no? Plantea unos puntos en relación a las cosas que él considera que no están bien en el proceso de aprendizaje en el aula. Y él dice, ¿no? No se puede enseñar cómo enseñar, en primer lugar. Luego, mi enseñanza es intrascendente, la enseñanza de él, del mismo Rogers, ¿no? No hay influencia significativa sobre la conducta, es importante el aprendizaje basado en el propio descubrimiento, o sea, hace un énfasis muy, muy detallado sobre este punto, ¿no? La importancia del aprendizaje basado en el descubrimiento de cada una de las personas, ¿no? No imponer la información, sino buscar algo muy propio del sistema constructivista, y él, digamos, ya Rogers en ese entonces está como vislumbrando y dándose cuenta que el planteamiento de la terapia central en la persona, la aceptación incondicional, la búsqueda de la congruencia del paciente, en este caso la congruencia del alumno, justamente consiste en no centrarse en lo que se va a enseñar, sino en el alumno y ver realmente si el alumno está preparado tal vez para aprender eso, cómo lo va a aprender, ¿no? Muy centrado en la importancia del aprendizaje basado en el descubrimiento, ¿no? Que el alumno sienta que está realmente descubriendo algo, que realmente lo descubra. Luego tratar de concentrarme en la experiencia del otro, ¿no? Centrarse en la experiencia del alumno, centrarse uno mismo también en la experiencia de uno como docente, es un eje importante que Rogers plantea en esta asamblea que realizó en Harvard, como ya dije, más o menos mediados o comienzos de la década de los 50 del siglo XX. Luego tiene otro punto en el que habla sobre aprendizaje significativo en la psicoterapia y en la educación. En este punto, él comenta y dice que en la psicoterapia se facilita el aprendizaje basado en la investigación, no solo la opinión. Él comenta, y ya he comentado ya en varios de los capítulos anteriores, que en este libro cita bastantes investigaciones que él realizó durante el tiempo hasta el momento en que escribió el libro. Recordemos que el libro, cada capítulo y cada subcapítulo son producto de asambleas, ponencias, mesas redondas a donde Rogers asistió y en base a eso hizo una compilación, ¿no? Y en este sentido ahora está hablando sobre el aprendizaje y comenta, ¿no? Que en la psicoterapia se facilita el aprendizaje, que el espacio psicoterapéutico también es un espacio de aprendizaje y que no es una mera opinión, la suya, la que plantea, sino es resultado de varias investigaciones. Y comenta, ¿no? Las personas se ven de otra manera. O sea, ¿por qué comenta, por qué dice, no comenta, por qué afirma que el espacio terapéutico también es un espacio educativo? Porque las personas se ven de otra manera. O sea, existe en el espacio terapéutico la posibilidad de que las personas, valga la redundancia, puedan verse, transformarse y reconocer aspectos de ellos mismos que hagan que se vean de otra manera eventualmente, ¿no? Luego, porque ya ahí hay un aprendizaje de uno mismo. Luego,
compartan sus sentimientos más plenamente. Parte del espacio educativo también consiste en poder expresar no solamente lo que uno aprende, lo que uno sabe, sino también poder expresar lo que uno siente. Y en ese sentido, el espacio terapéutico es un espacio también para expresar, ¿no? Y aceptar los sentimientos. Primero se aceptan y luego se expresan. Seguidamente comenta que por qué el espacio terapéutico también es un espacio de aprendizaje, porque se siente mayor confianza en uno mismo. Digamos que si uno está hablando de educación, también tiene que hablar de no solamente recepcionar información, sino también qué tan seguro me siento yo de lo que estoy aprendiendo, qué tanto yo lo estoy asimilando, qué tanto yo lo estoy pensando, qué tanto no solamente estoy repitiendo lo que dicen, sino que yo estoy ordenando, uno, y dos, yo estoy también agregándole mi interpretación a lo que estoy leyendo o a lo que estoy aprendiendo. Entonces, se vuelven más, sienten mayor confianza en sí mismos. O sea, se necesita un nivel de confianza para poder, no solamente para poder asimilar y para poder expresar y unir también información. O sea, unir la información tomada, por ejemplo, en una clase, por decir, de ciencias, con la clase de historia, con la clase de filosofía y la clase de lenguaje, ¿no? Entonces, luego dice, se vuelven más parecidos a los que quieren ser. Hay una idea de lo que una persona quiere ser y a raíz del trabajo dentro del espacio terapéutico uno se convierte. Si uno, por ejemplo, lleva un curso yendo nomás por el lado de aprendizaje, uno tiene una idea de lo que quiere ser. Por ejemplo, si yo quiero ser chef y estudio en una escuela de cocina, tengo una idea de quién quiero ser. En el espacio terapéutico sucede lo mismo. Yo tengo una idea de quién quiero ser y, y me vuelvo, ¿no? Después de este proceso, esa persona que yo quiero ser. Luego, o más parecido a lo que quiero ser, ¿no? Dice, hay una percepción más flexible y menos rígida. Dentro de lo que plantea también es esa flexibilización y esa disminución de la rigidez que existe, que se busca en el espacio terapéutico y que también se busca en el espacio educativo. Otro punto importante son de que los los objetivos son más realistas, ¿no? O sea, dentro del espacio terapéutico también hay una mayor maduración y aceptar al otro, ¿no? O sea, estas son características que convierten al espacio terapéutico en un espacio de aprendizaje. Luego, Rogers comenta, ¿no? En la psicoterapia se aprende, y comento cuáles son las condiciones del aprendizaje. Se aprende ante un problema, ¿no? Así como, por ejemplo, en el colegio, en el estudio, uno para una evaluación se le plantea un problema, ¿va? Entonces también en el espacio terapéutico existen problemas, digamos, ahí estamos viendo un símil entre la educación y el espacio terapéutico. Se busca una coherencia en el espacio terapéutico, tanto también en el espacio de educativo, una coherencia entre lo que sé y lo que demuestro, por ejemplo, ¿no? O sea, uno demuestra lo que sabe en el examen y es evaluado en función a eso. Tiene que haber una coherencia, ¿no? Una coherencia también se habla de poder no solamente repetir, sino también la aplicabilidad. Cuando uno hace o observa, o si alguien que sabe de evaluaciones, por ejemplo, una de las evaluaciones en el sistema educativo es que uno pueda saber cómo se aplica eso que está aprendiendo. Una coherencia. Luego, el respeto positivo e incondicional, el compromiso del terapeuta o del profesor o del docente en el proceso del alumno, en el proceso de grupo también. El paciente debe percibir la coherencia, aceptación y empatía del terapeuta, así como sucede en el espacio del docente, en el espacio educativo. También el alumno debería poder percibir la coherencia, el interés del profesor hacia el aprendizaje del grupo, hacia el aprendizaje del alumno. También tiene que haber una coherencia temporal. Cuando una persona, por ejemplo, por eso existe un sílabus, ¿no? Hay una coherencia, un método también de enseñanza y una correlación entre un tema y el otro, ¿no? El capítulo 1, capítulo 2, igual hay una coherencia en el espacio terapéutico.
Luego, Rogers comenta, y hay otro subcapítulo, que tiene como título Proceso de aprendizaje en la terapia, ¿no? Él dice, llegar a ser una persona más fluida que cambia y aprende. Eso precisamente sería el objetivo del espacio terapéutico, y tendremos que ver ahí, por ejemplo, que tanto este objetivo puede verse también reflejado en un proceso educativo de enseñanza. Comenta sobre las claves del cambio, ¿no? Las claves del cambio, los indicadores en el espacio terapéutico, que el terapeuta sea más coherente entre lo que hace y lo que dice. El terapeuta respeta al paciente incondicionalmente y el cliente experimenta la coherencia, aceptación y empatía del terapeuta, y también comienza a desarrollar estas características que plantea la terapia central de la persona en el mismo, ¿no? Sí, si tienen comentarios, ya les decía, pueden hacerlos por acá abajo, o alguna pregunta. Y las implicaciones para la educación. Comenta que hay tres, ¿no? El contacto con el problema, la autenticidad del docente y la aceptación y compromiso, ¿no? El contacto con el problema es realmente identificar cuál es el problema, ¿no? En el contacto, en el tema educativo, también en el tema terapéutico. Cuando hablamos, por ejemplo, de un espacio educativo, estamos hablando de, podría ser cuál es el problema literal en el espacio del alumno en particular, ¿no? Cuál es el problema por el que está pasando para no poder tal vez rendir como normalmente una persona debería rendir, ¿no? En el colegio. Igual estamos hablando de lo mismo cuando hablamos del espacio terapéutico. Existe un problema, ¿no? Un motivo por el cual la persona va a terapia, y en el otro caso, en el caso educativo, hay un motivo por el cual la persona busca solucionar un problema, porque en primera instancia lo puede identificar. Luego, la autenticidad del docente, del acompañante. El docente termina siendo un acompañante también, un guía. Y en el espacio terapéutico, bueno, existe el terapeuta, y es importante la autenticidad del mismo, ¿no? No simplemente quedarse como alguien que, no buscar ser imparcial, ¿no? O sea, importante eso, no poner de la carga de uno en el momento de exploración, pero uno no puede ser imparcial igual, ¿no? Esa búsqueda de objetividad no se consigue en el espacio terapéutico ni en el educativo. Entonces uno tiene que, más que nada, buscar ser coherente, según el planteamiento de Rogers, y Rogers plantea que eso también es algo muy útil para el espacio educativo. Entonces, la aceptación y comprensión de la experiencia del otro, ¿no? En el espacio educativo también se puede ver que, por ejemplo, comprender al alumno que está pasando por un proceso, por ejemplo, complicado, ya podemos decir, tal vez un duelo, tal vez dificultades dentro del hogar, ¿no? Problemas familiares, problemas de comunicación con pares o amigos, problemas propios de la adolescencia. Entonces, el aspecto comprensivo es muy importante. Por eso Rogers toma esos 4 puntos, ¿no? Toma el punto el aprendizaje, la comunicación, la familia, y luego el último punto, ¿cuál era? El aspecto creativo. Entonces él comenta que dentro de esta parte de la implicancia para la educación, la aceptación y compromiso, trabajó con se basó en un libro que, bueno, igual lo voy a decir para que quede registrado cuál es el libro. Se llama The Teachers and the Children, de Clark Moustakas. Y él comenta que ese libro es un libro muy importante, que lo impactó mucho y que le sirvió bastante para poder entender la importancia de la aceptación y el compromiso dentro del espacio educativo. Comenta luego sobre la enseñanza centrada en el alumno. Comenta que en 1958 la Universidad de Brandeis realiza una conferencia sobre el proceso de conflicto y personalidad, ¿no? No, proceso de modificación de la personalidad. Y no tanto era ponencia, sino era más un encuentro. Él conoce a un doctor Samuel Tenenbaum,
en la universidad, como le decía, en la Universidad de Brandeis. Y este doctor es un PhD, Samuel Tenenbaum, escribe un texto que se llama Carl Rogers y la enseñanza no dirigida, por el PhD Samuel Tenenbaum, y él ahí habla sobre la importancia que para él tuvo esta conferencia, este espacio, ¿no? En donde Rogers planteaba la terapia centrada en la persona, y su enfoque sobre el proceso de modificación de la personalidad, y a él le llamó mucho la atención cómo dirigió el espacio, y eso precisamente le ayudó mucho y le hizo escribir este texto, ¿no? Sobre la enseñanza no dirigida. Entonces, él, dentro de ese texto que él escribe, habla sobre el enfoque no estructurado de Rogers, el enfoque que no busca tener una estructura y respetar esa estructura solamente, sino que busca encontrar la estructura de cada una de las personas para que cada una de las personas pueda precisamente eh, aprender en función a las asociaciones que va haciendo con la experiencia previa que va teniendo, y también el aprendizaje por descubrimiento es muy importante. Y el pensamiento estimulante, que busca precisamente, está enfocado en el desarrollo del pensamiento independiente. Entonces, lo que busca es que la persona pueda pensar independientemente de lo que se le dice, de lo que le dice el docente, o en una situación como el trabajo que se hizo en la Universidad de Brandeis, el trabajo que Rogers hizo, que fue básicamente que las personas puedan cada una ir asociando e ir entendiendo desde su punto de vista cuál es este proceso de modificación de la personalidad. Entonces, la importancia de la aceptación, una experiencia personal en la enseñanza centrada de Samuel Tenenbaum, y él luego en el texto, en este sexto capítulo, se plantea una carta que él le dijo, que Tenenbaum le hizo a Rogers un año después, un año más tarde de su participación en el espacio que Rogers dirigía, para un poco comentarle, ¿no? Cuál había sido el impacto que había tenido el longitudinal después ya de un año en su manera de trabajo, ¿no? Luego, Rogers plantea que realizó 2 cursos en la Graduate School of Education de la Universidad de Yeshiva, un curso intensivo de 14 sesiones, y esto le ayudó a plantearse bastante el trabajo que podía, el impacto que podía tener la terapia centrada en la persona en la familia, ¿no? Y escribe un capítulo acá, que es un subcapítulo del capítulo 6, que se llama La psicoterapia centrada en el cliente y la vida familiar. Comenta sobre los cambios a nivel sistémico familiar, los cambios que se pueden dar después al implementar, según sus trabajos, la teoría de centrar en la persona en la familia, y comenta que, por un lado, hay una expresión mayor de los sentimientos de las personas que conforman la familia, entre ellos no solamente sentimientos positivos, sino también no solamente amor, ¿no? Mostrarle a la persona, a las personas dentro de la familia lo bueno que sienten, sino también aspectos como el enojo, la vergüenza, los celos, el disgusto. Luego comenta sobre las relaciones que viven, sobre otro impacto que tiene la terapia centrada en la persona del trabajo con familia, y es las relaciones, y es la mejora en las relaciones, ya que estas relaciones se viven con una base más real, ¿no? Una persona se puede mostrar más real en la familia, ¿no? Y todo eso está bastante ligado a la coherencia, que tiene que ver con la aceptación incondicional, la aceptación incondicional positiva, la empatía y la congruencia. O sea, la coherencia tiene que ver con la congruencia específicamente, y justamente la congruencia es el objetivo último de la terapia centrada en la persona, muy al margen de lo que la mayoría de las personas piensa, que es la empatía.
Entonces, la coherencia, el que una persona dentro del espacio familiar, tanto como revisamos en el espacio educativo, pueda ser coherente, ¿no? Pueda ser congruente, pueda mostrarse tal y como es, el profesor también, pueda mostrar realmente ese interés genuino que debe tener hacia el aprendizaje del alumno, y el alumno también, enseñarle en ese sentido también al alumno a mostrarse, ¿no? En el espacio familiar también, mostrar las relaciones, tener una relación más real con las personas con las que una persona vive, los que conforman la familia. Luego, mejorar la comunicación bidireccional, que no sea solamente una comunicación unidireccional, una comunicación tal vez la persona, el padre, a los hijos. Es muy común eso en el sistema familiar, la comunicación unidireccional, o también cuando uno, en la familia, en la pareja también, por ejemplo, la comunicación unidireccional, sino fomentar justamente mejorar la comunicación bidireccional. Luego habla sobre el respeto por la individualidad del entorno, ¿no? Y eso es muy importante porque eso también tiene mucha correlación con el trabajo dentro de la esfera educativa, ¿no? El respeto a la individualidad, justamente una de las grandes críticas es que a todos se los ve y se los mide con la misma regla, ¿no? Y a todos se los ve como personas que tendrían que ceñirse a un sistema, cuando realmente el sistema sería el que se tiene que ceñir más al alumno, no siendo alguien demasiado, tal vez, ¿cómo se dice? Cuando alguien es permisivo, sino entendiendo, ¿no? Comprendiendo la vivencia del alumno, y precisamente a eso va enfocado. Por otro lado, también en el espacio terapéutico, la búsqueda de la congruencia, la búsqueda del respeto a la individualidad del otro, no imponerle al paciente su perspectiva, sino respetar la individualidad, ¿no? Del paciente, ¿no? Del otro en general. Y eso es importante porque justamente choca con un punto que tiene que ver con la otredad, los valores del otro, los intereses del otro. Luego, Rogers habla sobre el manejo de los fracasos en la comunicación personal y grupal. Entonces, cómo lidiar con los fracasos propios del trabajo, con grupos. Cuando hablamos de grupos, podemos hablar de terapia de grupos, o también podemos hablar de cualquier grupo. Los grupos, el colegio, el espacio educativo es un grupo también, y hay fracasos, ¿no? Cómo lidiar con esos fracasos en la comunicación. Y se plantea preguntas, ¿no? Rogers es alguien que se plantea bastantes preguntas siempre, incluso el título del libro, del capítulo 6, es planteado como una pregunta, y él dice acá, ¿no? ¿Qué relaciones hay entre brindar psicoterapia y los problemas de comunicación? Y él plantea los principales factores de bloqueo, ¿no? Que son básicamente estos aspectos, ¿no? El atribuirle características, uno atribuirle características al otro, ¿no? Los juicios, las interpretaciones que uno hace hacia lo que ve, las etiquetas que uno brinda, ¿no? Ante algo, ante un hecho, una acción, y las suposiciones, ¿no? El pensar que porque algo es así, suponer que el resultado va a ser este u otro, ¿no? O sea, suponer. Y él comenta, ¿no? El juzgar, el evaluar, el aprobar y el reprobar. Entonces, la aprobación y la reprobación están dentro de estas características. ¿Por qué? Uno podría decir que ahí tendría que estar solamente la reprobación, pero la aprobación también, porque, digamos, uno está aprobando algo y por ende también desaprueba lo otro. Entonces, es importante no aprobar ni desaprobar, simplemente aceptar, ¿no? Y ahí entra el tema de la aceptación incondicional, la aceptación de lo que sucede en el espacio terapéutico. Aceptar no significa, aceptar incondicionalmente no significa aprobar. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, por eso justamente él plantea la aprobación y la reprobación como características que tendrían que ser sacadas para no tener un bloqueo dentro de la comunicación, ¿no? Y esto es muy importante lo que estoy diciendo, ¿no? La aceptación incondicional no es lo mismo que aprobación,
Ujú. Y espero que esto quede bastante claro porque es algo, una base, un aspecto importante dentro de lo que se plantea. Luego, y la no escucha, obviamente, la no escucha, el suponer, ¿no? Y todo esto que decía, generar atributos, juicios, interpretaciones, etiquetas y suposiciones sobre lo que el otro está haciendo, diciendo. Eh, Luego, él tiene otro capítulo, otro subcapítulo que se llama Formulaciones provisionales de la Ley General de las Relaciones Interpersonales. Y a mí me gusta mucho esta parte en la que él dice provisional, porque porque muestra bastante la humildad del trabajo de Rogers, la humildad de Rogers mismo, porque es provisional, porque es algo que puede cambiar. Asimismo, como Frankl decía, ¿no? La logoterapia está abierta a su propia evolución, igual, ¿no? Esta formulación que plantea en este subcapítulo es provisional, está abierto a ir cambiando, a ir cambiando, básicamente. Y él habla sobre la coherencia, le pone mucho énfasis a la coherencia, por eso les decía que la coherencia, la congruencia es el punto central, el objetivo de la terapia central en la persona. Y luego plantea que la ley tiene dos puntos, ¿no? Dos puntos centrales. Dice, dentro de los dos hay voluntad, no, son dos, tres creo. Sí. Dice, dentro de la ley, dice que entre las dos personas, dentro de la comunicación, tiene que haber una voluntad mínima de contacto. Lo mínimo que las dos personas, para que esto para que se pueda generar una relación interpersonal, es que las dos personas como mínimo tengan una voluntad mínima de contacto. Una voluntad mínima de contacto. El segundo punto es que ambos sean capaces de recibir mensajes del otro, por lo menos que sean mínimos. Entonces es importante eso, ¿no? Por lo menos la mínima capacidad de poder recibir la comunicación del otro. Y la mínima voluntad y capacidad de recibir mensajes. Lo mínimo, lo mínimo. Y lo tercero es que las dos personas obviamente también sean coherentes, porque si no, digamos, la comunicación no se sostiene, ¿no? La coherencia y a Rogers le pone mucho énfasis al tema de coherencia en este capítulo. Eh, y luego plantea otro punto, que es hacia la teoría de la creatividad. Como ya les comentaba, habla un poquito del aprendizaje, ¿no? Otro poquito de la comunicación y otro poquito habla sobre la familia y otro poco, luego el tercer punto es sobre la creatividad. Entonces, y él dice sobre la creatividad que en 1954 en la Universidad de Ohio fue una asamblea sobre la creatividad, ¿no? Hubo una asamblea y él participó en esta asamblea. En esta asamblea, él comenta que fueron bastantes, ¿no? En 1952 fueron bastantes personas de distintas disciplinas, fueron artistas, escritores, bailarines, músicos y educadores, y llegaron a conclusiones, a varias conclusiones, y para esto quiero ceñirme más al libro, había hecho un resumen, pero en el libro hace citas bien interesantes, ¿no? Y habla algo sobre la necesidad social, en primer término, sobre la necesidad social de fomentar la creatividad, dice, ¿no? En el campo educativo tendemos a crear presiones conformistas, estereotipos individuales con educación completa y no pensadores libremente creativos y originales. Entonces, en la educación se tiende a crear presiones conformistas y estereotipos, ¿no? La creación de estereotipos justamente dentro del planteamiento que tuvieron todas estas personas que se reunieron ese año, era que el estereotipo dentro de la educación es justamente uno de los aspectos que corta la capacidad creativa de las personas, ¿no? El no pensar libremente, el no ser creativos y no ser originales. Luego, dicen, ¿no? En la ciencia existe un gran número de técnicos, pero son pocas las personas capaces de crear hipótesis y teorías fructíferas. O sea, también se meten con la ciencia y cómo la ciencia también tendría que introducir este aspecto creativo dentro de su método. Hablan también sobre el proceso creativo, ¿no? Y dicen, en primer lugar, como científico considero que la creación debe generar un producto observable.
Si bien mis fantasías pueden resultar muy novedosas, no es posible definirlas como creativas a menos que se presenten como un producto observable, es decir, simbolizadas mediante palabras expresadas en un poema o una obra de arte o concretadas en un invento. Entonces ahí está hablando algo muy importante en relación a la creatividad y la importancia de que se materialice lo que alguien piensa, lo que alguien visiona, ¿no? Entonces, la creatividad no es solamente un querer, sino es un hacer. Luego, otra parte que señalé acá, dice, creo también que el proceso creativo no se restringe en un contenido determinado. No hay diferencias fundamentales entre la creatividad expresada al pintar un cuadro, componer una sinfonía, crear nuevos instrumentos para matar, desarrollar la teoría científica, descubrir procedimientos originales en el terreno de las relaciones humanas o elaborar nuevas formas de la propia personalidad, tal como ocurre en la psicoterapia. Entonces está hablando sobre un concepto más amplio de la creatividad. A veces nosotros nos restringimos a la creatividad en términos meramente artísticos, pero la creatividad es algo muy amplio, ¿no? O sea, y también recordemos que se da en momentos muchas veces de desconexión. Cuando hablamos, por ejemplo, de grandes científicos, ¿no? Newton, Einstein, Copérnico, ¿no? O sea, todos han tenido grandes descubrimientos justamente cuando se encontraban en la desconexión, pero fueron personas muy creativas igual, o sea, cualquier científico, uno podría decir, bueno, el artista es creativo, pero en realidad los científicos son creativos, pero muchos científicos se desconectan de esa creatividad, de esa capacidad creativa, y se rigidizan, ¿no? Se rigidizan y se quedan ahí y no se dan la oportunidad de poder desplegar esa capacidad creativa. Entonces, dice, en consecuencia, según mi definición, el proceso creativo, supone la aparición de un producto original, de una relación que surge por una parte de la unicidad del individuo y por otra de los materiales, acontecimientos, personas o circunstancias de la vida. O sea, el proceso creativo es en principio original, tiene que ser original, y luego surge en función al individuo, pero no solo el individuo, sino también el contacto del individuo con los materiales y con los acontecimientos, personas o circunstancias de la vida. Estamos hablando de un proceso complejo de interacción entre el individuo y el entorno. Pero el individuo también ahí tiene que buscar una conexión con su propio ser, ¿no? Con su propia originalidad, con su propia congruencia. Si una persona no es congruente con uno mismo, va a tender a estereotiparse, va a tender a no realmente ver el fenómeno con ojos personales, sino con los ojos de otro o los ojos de lo que él piensa, pero por otro lado está lo que piensa y por otro lo que siente y por otro lo que... Entonces se convierte en un contacto no creativo, ¿no? Entonces, ¿va? Luego él dice, asimismo debemos señalar que no establecemos distinciones entre los diversos grados de creatividad, puesto que también esto es un juicio de valor de naturaleza extremadamente variable. Según nuestra definición, el acto del niño que intenta un nuevo juego con sus compañeros, el de Einstein, al anunciar la teoría de la relatividad, el del ama de la casa, que prepara una nueva salsa, el del niño autor que escribe su primera novela, son todos actos creativos y no hay razón alguna para evaluarlos en términos cuantitativos. Entonces, del concepto de creatividad, a veces uno solamente se restringe a considerar creativo al artista, como ya dije, pero el fenómeno de la creatividad está involucrada en muchas acciones, ¿no? Acciones cotidianas, pero tienen que ser originales y tienen que ser coherentes, según el planteamiento de Rogers, ¿no? Y como dentro también de las conclusiones que se llevaron después de este encuentro, ¿no? Como ya decía, el encuentro de 1954 en Ohio, ¿no? La motivación de la creatividad. Entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son el motivo, ¿no? La motivación que tienen las personas? Él comenta, ¿no? Con esto me refiero al impulso a expandirse, crecer, desarrollarse y madurar, que se manifiesta en toda vida orgánica y humana. Es decir, la tendencia a expresar, está hablando ahí un poco de la tendencia actualizante, y realizar todas las capacidades del organismo
o del sí mismo. Entonces está hablando bastante sobre esta energía que busca precisamente que uno se desarrolle, crezca, se expanda, se madure, ¿no? Y concrete. Entonces, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de capacidad de concretar. Hablan acá también sobre las condiciones internas de la creatividad constructiva, y se plantea una pregunta. Dice, ¿qué condiciones internas del individuo se asocian más íntimamente con un acto creativo potencialmente constructivo, ¿no? O sea, ¿qué condiciones internas del individuo, lo interno, se asocian más íntimamente con un acto creativo? En mi opinión, algunas de ellas son, y plantea dos. Dice, la apertura a la experiencia, entonces abrirse, que uno internamente esté abierto a la posibilidad de experimentar cosas nuevas. Y por otro lado, un foco de evaluación interna. Entonces, que la evaluación sea hacia dónde ir, sea interna y no externa. No te dejes guiar por lo que está de moda, no te dejes guiar por lo que dicen los demás, sino que la evaluación sea interna. Si uno busque que esa evaluación sea lo más interna que pueda. Por otro lado, habla del acto creativo y sus concominantes. Y dice, siempre que se cumplen estas condiciones, la creación será constructiva, pero no podemos formular una descripción precisa del acto creativo, puesto que su propia naturaleza lo hace indescriptible. Entonces, el acto creativo es un acto indescriptible, el acto creativo es un acto personal, y el acto creativo es un acto que precisamente tiene que desarrollarse en el interior de la persona. Por otro lado, dice, pienso que la mayoría de las creaciones significativas surgen acompañadas de un sentimiento que podamos expresar de la siguiente manera. Estoy solo, nadie ha hecho esto nunca, me he aventurado en un territorio desconocido, debo estar aterrado o perdido, o ser un tonto o una normal. Entonces, tiene mucho que ver la creación con el aspecto emocional, ¿no? El aspecto emocional, a veces aparecen trabas, ¿no? O ideas como soy un tonto, estoy perdido, esto es desconocido. Entonces, justamente esa movilización hacia lo desconocido, que es creativo también, ¿no? Creativo, por lo menos para mí, en todo caso, también es algo, eh, no voy a decir creativo, la palabra que iba a usar era novedoso, era original, ¿no? Entonces es algo original para mí, dentro de mi vivencia, y bueno, es importante esa señalación, ¿no? La originalidad, no solamente estamos hablando de la originalidad como algo novedoso que nadie haya hecho en el mundo, sino la originalidad dentro de mi experiencia, ya lo convierte en algo creativo, para mí por lo menos. Pongámosle, muchas personas están haciendo videos por este medio, pero ya, digamos, eso es algo importante para cada una de las personas que hacen videos, ¿no? Es algo creativo para cada uno, es algo original para cada uno. Y obviamente también uno tiene que ver ya estando dentro del espacio, dentro de lo audiovisual o los videos, los lives o lo que sea, ver de qué manera uno puede hacerlo más original cada vez. Uh-huh. Luego habla sobre las condiciones que promueven la creatividad constructiva y plantea nuevamente dos puntos. Dos puntos. Un punto es la aceptación incondicional del individuo. Tres puntos, perdón. Y luego la creación de un clima carente de evaluaciones externas. Entonces, la importancia del espacio, del clima, en este caso así lo denomina, del espacio es muy importante. Cuando hablamos de la familia, también estamos hablando de la creación de un espacio idóneo. Cuando hablamos también del colegio, ¿no? De la esfera educativa, del espacio idóneo, para poder realmente, como dice Rogers, ¿no? Que la persona, el alumno pueda desplegar su potencial, ¿no? Y su potencial creativo. Entonces, crear un clima carente de evaluaciones externas. La evaluación externa, muchas veces los juicios son los que hacen que una persona se detenga y no se lance a expresar ese mundo que tiene uno dentro. Entonces, que uno no pueda verbalizar algo, que uno no pueda expresar algo, ya sea por palabras, hace que una persona no pueda, mucho menos, materializarlo. Entonces, el habla, la palabra es muy importante. Es una forma de materializar, sí, claro lo es. La idea es materializarlo cada vez más, un proyecto, una idea o algo, pero es el comienzo muchas veces. Muchas veces una persona no se escucha a sí mismo diciendo algo, y en ese sentido también si el entorno evita que una persona pueda expresar por lo menos por palabras, puede ser algo que termina simplemente sellándose y nunca se exprese. O sea, esa capacidad creativa nunca se explore, nunca se exprese,
Y por otro, la comprensión empática, ¿no? El acompañante, ya sea profesor, terapeuta o acompañante propiamente dicho, tenga esta visión de la empatía como algo positivo y no muchos lo consideran algo intrascendente, algo secundario, sino que la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia sobre todo de cada uno sean los ejes que rijan el acompañamiento. Como conclusión, dice lo siguiente, ¿no? He intentado presentar una serie de conceptos más o menos organizados acerca del proceso creativo, con el objetivo de lograr que alguna de estas ideas se sometan a una verificación objetiva y rigurosa. Enuncio esta teoría y espero que se lleve a cabo las investigaciones correspondientes, porque pienso que el desarrollo actual de la ciencia física nos exige imperiosamente conductas creativas, sí, como individuos y como grupo social y cultural. Hemos de adaptarnos a nuestro nuevo mundo y sobre todo vivir en él. Entonces así concluye el capítulo 6 de este libro, el proceso de convertirse en persona. La siguiente semana, el domingo a las 3 de la tarde, vamos a continuar con el séptimo y último capítulo, se llama Las ciencias de la conducta y la persona. Y bueno, terminando este libro, les voy a pedir que si tienen alguna sugerencia la puedan hacer, ya sea por este medio. Recuerden que este video va a quedar grabado. Ya sea, por ejemplo, pueden mandar un mensaje por ahí si tienen algún planteamiento de, de otro libro, del siguiente libro que quisieran comentar. Y bueno, gracias por estar ahí, haber estado semana tras semana. La próxima semana terminamos con este libro. Les quería recordar que ya estamos a punto de comenzar la formación en terapia humanista. El próximo mes vamos a comenzar una formación, la segunda formación en terapia humanista, dura 2 años. Los docentes principales somos Gianfranco Ramuni y yo. Y vamos a tener docentes internacionales, vamos a tener a Andrés Sánchez Bodas, a Margarita Españolo de Italia, y de Argentina Andrés, el doctor Andrés de Terapia Central en la Persona, y la doctora Margarita de Gestalt Relacional. También vamos a comenzar la cuarta formación en la especialización en terapia humanista, en arte terapia desde el enfoque humanista. Si tienen alguna pregunta, si quieren alguna información adicional, pueden escribirnos por interno. Y eso por ahora. Entonces, la próxima semana continuamos, cerramos este libro. Vamos a continuar con las entrevistas también los días viernes. Muchas gracias y bueno, que tengan un buen día. Gracias.